saludamos al licenciado Walter Villegas, nutricionista, que hoy amablemente nos visita. ¿Qué tal, Walter? Bienvenido. Gracias por venir. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, por un lado, felicitaciones por el Día del Nutricionista y también te mandan muchas felicitaciones por tu cumpleaños, que fue en el día de ayer. Sí, el tío Raúl te mandó, sí, aprovechó, no sé, ya sabía que estabas acá en nuestro programa, así que quería desearte un feliz cumpleaños y nosotros, por supuesto, lo hacemos extensivo. Muchas gracias, muchas gracias. Contanos, Walter, ¿por qué se conmemora hoy el Día del Nutricionista? Bueno, nosotros en Argentina hemos sido pioneros en muchas cosas y en una de ellas fue que el doctor Pedro Escudero, se conmemora el nacimiento del doctor Pedro Escudero, que fue, digamos, el iniciador de toda esta movida de nutrición en Argentina y en América Latina. Él fundó la carrera de nutrición y generó muchas cosas importantes a nivel nutricional, entre ellos, por ejemplo, las 4 leyes de la alimentación que los nutricionistas nos guiamos tanto para una alimentación normal como para las alimentaciones de dieta. Así son como los pilares dentro. A ver, y contanos, ¿cuáles son estas 4 leyes? Bueno, después, si querés, las explayamos. Las explayamos. Sí, la primera es la ley de la cantidad. ¿Sí? Esa ley dice que los alimentos deben contener las calorías necesarias para mantener nuestras funciones vitales. En una alimentación normal esto se calcula. Nosotros, bueno, obviamente a partir de la carrera tenemos conocimiento de cómo calcular esas cantidades. Y en el caso de cuando se hacen planes dietoterápicos, en algunos casos se restringe cuando hay que bajar de peso y en algunos casos se aumenta cuando en el caso de algunas personas necesita aumentar de peso. ¿Eso en base a la masa corporal, digamos, a la altura? Sí, se toman muchos parámetros, se toma el peso, la altura, la edad, el momento de la vida. En el caso de las mujeres se están embarazadas, en el caso del adolescente se está creciendo, en el caso de los niños, en el caso de los ancianos, que también tiene mucho que ver con la actividad física. La actividad física determina en gran manera la cantidad de calorías que uno tiene que incorporar en la alimentación. Claro. Entonces, la primera ley es la cantidad. De la cantidad. La ley de la calidad, que es la segunda ley, que nos dice que en nuestra alimentación deben estar presentes todos los nutrientes necesarios. Nosotros necesitamos más de 60 nutrientes, y deben estar presentes en una alimentación que generalmente se obtiene en una variedad de 20 alimentos o más, un mínimo de 20 alimentos. Entre ellos tenemos las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas buenas, vitaminas y minerales. Esto también es importante porque hay muchas dietas de moda que quitan, por ejemplo, uno de esos nutrientes. Las más comunes, la que te quita los hidratos de carbono. O te quita las grasas pensando que todas las grasas son malas. Y en realidad hay un gran porcentaje de grasas, sobre todo las que tienen omega 3 y omega 6, que son muy beneficiosas y son necesarias para la alimentación, para el normal desenvolvimiento del cuerpo humano. Ya después vamos a ir desandando punto por punto. Así cerramos lo que nos estás contando. Bien, me queda la ley de la armonía, que es la tercera ley, que dice que esos nutrientes deben estar en las proporciones adecuadas. Esto también es importante porque nuestro cuerpo humano básicamente lo que necesita prioritariamente es energía. Entonces, generalmente, un plan alimentario o una alimentación normal contiene más hidratos de carbono complejos que proteínas o grasa, y las cantidades de vitaminas y minerales también es importante, porque hay vitaminas que son tóxicas y quiero decir, son tóxicas si se consumen más allá de las recomendaciones. Entonces, es importante este equilibrio que se da en la alimentación. Y la más importante de todas, que es algo de destacar en el momento cuando él la postuló esa ley, es la ley de la adecuación, que dice que todo régimen alimentario, toda alimentación normal y todo régimen alimentario, debe estar adecuado a la persona, a la cultura, a las costumbres, a la actividad física. Porque de otro modo es imposible cumplirlo. Yo no puedo pretender, por ejemplo, prescribir a una persona salmón rosado si en el norte, en la Puna, no hay. Entonces, siempre respetar los 3 principios y el más importante, hacerlo acorde a la persona a la que estoy tratando. Tener en cuenta el estilo de vida de esa persona, si vuelve a almorzar a su casa, si trabaja de noche. La cultura, los gustos y todo lo demás. Así que... Muchas veces se dice que, quizás esto es una generalidad, pero que no existirían tantas enfermedades o nos enfermaríamos menos si tuviéramos una alimentación saludable, equilibrada y con todos los componentes que vos acabás de mencionar. ¿Crees que esto es así, que realmente uno alimentándose bien puede prevenir un montón de otras derivaciones? Sí, para mencionarte solamente 4 que componen algo que nosotros conocemos como síndrome metabólico. El síndrome metabólico contempla 4 enfermedades que son ahora prácticamente una pandemia. Son la diabetes, la obesidad, la hipertensión y las dislipemias, que son valores elevados de triglicéridos, lípidos y demás. Y estas están relacionadas directamente con la alimentación, con no solamente los alimentos que consumimos, con la forma de incorporar esos alimentos, con los horarios y otros hábitos que
si bien no están directamente relacionados con el alimento, sí influyen en la forma en que utilizamos el alimento. Por ejemplo, algo muy sencillo que es las horas de sueño. ¿Sí? ¿Cuántas horas de sueño determinan la liberación de ciertas hormonas que pueden influir en el acúmulo de grasa en el cuerpo o en la metabolización de esa grasa para producir energía o en la eliminación también? ¿Y qué es lo que se recomienda? ¿Cuántas horas de sueño sería lo óptimo? 8 horas. ¿Sí? 8 horas. Es muy difícil. Es complicado. En la vida moderna, digamos. Exacto. Con el ritmo de vida moderna es complicado. Yo generalmente lo que recomiendo es tratar de llegar a las entre 7 y 8 horas de noche. Corrido, ¿no? No lo podemos cortar, exacto, ¿no? eso es lo más importante. Que sea de corrido, tratar de acostarse temprano y que si uno duerme siesta, que es algo muy bueno, no dure más de media hora. ¿Sí? Un descansito, un reposo. Descansito. Es algo, dicen que la mejor siesta es aquella en que uno se recuesta en un sillón con un libro en la mano y cuando se te cae el libro, ya está, hay que levantarse. Mira, todos estos son los consejos. Bueno, ¿y qué pasa con el sedentarismo? ¿Esto va de la mano con la mala alimentación? Por ejemplo, según los pacientes que vos ves, ¿cuáles son las consultas más frecuentes? Sí, el sedentarismo es algo que nos aqueja a todos. Y tiene que ver con la vida moderna también, al tener medios de transporte más rápidos, al tener trabajos donde realizamos menos esfuerzo físico y demás, hace que nuestra movilidad sea mucho menor de la que era muchos años atrás. Y juntamente con eso viene un tipo de alimentación que ha enriquecido en calorías, en grasas, en azúcares simples. ¿Sí? Entonces tenemos, digamos, dos elementos que actúan en nuestra contra. Falta de actividad física y aumento de consumo de calorías que no tenemos cómo gastarlas, cómo quemarlas, digamos. En consecuencia, eso conlleva un aumento de peso y son factores de riesgo para estas enfermedades, las que te había mencionado, que son el síndrome metabólico. Entonces, el sedentarismo sí es algo que hay que ocuparse. Las políticas públicas tienen que estar ocupadas en eso. Sé que en Jujuy hay muchas políticas al respecto. Y hacer actividad física, tener una vida activa, tratar de caminar un poco más. Dejar un poquito el auto si tenemos, tratar tal vez andar en bicicleta. Movernos un poco más. Exacto, movilizarnos un poco más. ¿Sí? Bien, todo esto va de la mano con una vida saludable. Obviamente. Yo me refiero a lo que vos ves en tu consultorio. Por ejemplo, las consultas más frecuentes. ¿Es gente que quiere bajar de peso? ¿Es gente que a lo mejor tiene alguna enfermedad? ¿O va alguien por una cuestión estética? ¿Qué es lo que más recibís? Sí, las dos consultas que yo más recibo son por sobrepeso o obesidad y por diabetes. ¿Sí? Diabetes es muy común. Es algo que... Ahora se habla más de la diabetes. ¿Habrá crecido esta enfermedad? No solamente que ha crecido el número de casos de diabetes, sino que ha disminuido la edad en la cual... de inicio de la diabetes. También. Hay muchos niños y adolescentes que comienzan con resistencia a la insulina y después terminan siendo diabéticos. Hay chicos que 15, 16 años ya consumen hipoglucemiantes, como la metformina, ¿sí? Cuando en realidad son muy jóvenes para esto. Entonces sí es de preocupar. Obviamente acompañados de sobrepeso y de malos hábitos de alimentación. Los chicos también se han visto afectados por la vida moderna porque a la mañana van al colegio, a la tarde van al club, luego hacen, hacen diferentes tareas. Sí, la tele, la computadora. Exacto, todo muy intelectual y por ahí le falta más el movimiento, ¿no? Exacto, cuando uno era chico muchas veces salía, jugaba patineta, bicicleta, fútbol, en el caso de los varones. Ahora es mucho estar frente a la computadora o al celular y eso afecta mucho el gasto energético y además que las dietas, ¿no? En la televisión nos bombardean todo el tiempo con alimentos ricos en calorías, en grasa y los chicos tienden a preferir esos alimentos a los alimentos saludables. Interesante todo lo que hablamos con el nutricionista Walter Villegas. La idea ahora es hablar un poco de rutinas alimentarias para una persona tipo. Por supuesto que cada familia tiene su rutina, sus hábitos alimenticios, pero hablemos de una familia tipo, una familia que, bueno, si puede hacer gimnasia 1 o 2 veces por semana, vamos a trabajar todos los días, llevamos a los chicos a la escuela, digamos, no somos súper deportistas, normal. ¿Qué es lo ideal? Hablando del desayuno, almuerzo, merienda o cena, ¿hay alguna de estas 4 comidas que sean más importantes que otra? Sí, como dice el refrán, el desayuno tiene que ser de reyes, ¿sí? Yo siempre hago énfasis en un buen desayuno, ¿sí? Porque venimos de dormir 8 horas en el ideal de los casos, en 8 horas en las cuales nuestro cuerpo estuvo en ayunas.
Y vamos a comenzar un día que la mayoría de nosotros trabajamos, o los chicos van al colegio o a la escuela, y en el caso de los chicos más importante todavía porque ellos deben cubrir la cuota necesaria para las actividades que realizan, más el extra que necesitan para el desarrollo que vienen teniendo como personas que, que están en crecimiento. Están en crecimiento, o sea que los papás que por ahí lo levantan y lo llevan a la escuela y dicen, bueno, después tienen la merienda en la escuela, no está bueno. Yo no confiaré tanto en eso, no porque por no confiar en la escuela, pero muchas veces los chicos o en la vorágine de los otros chicos no desayunan, se olvidan o comen la mitad de lo que le dan en la escuela. Claro, no está la maestra pendiente de todo. En cambio en la casa están los padres, yo recomiendo levantarse temprano, preparar un buen desayuno, un té con leche, un mate con leche, que es algo que se toma acá, tostadas con mermelada, algún jugo de naranja o alguna fruta para comer después, y que los chicos puedan llevar fruta o una bolsita de maíz inflado, de cereales, o exacto, las barritas de cereales o los juguitos en caja también, para que puedan hacer a media mañana. O sea, lo ideal sería que haya fruta, que haya una infusión. Exacto, una infusión, que haya algún elemento que tenga calcio, que puede ser leche o queso. La energía te lo da el pan o las galletitas que uno consume. Bien. Y bueno, dijimos también el tema de la fruta, que es importante que esté presente, ¿sí? Claro. Así que un desayuno que tenga 4 o 5 de estos elementos, ya consideramos un desayuno completo. Bien. ¿Sí? Y a media mañana... desayunamos muy tempranito, exacto, a las 6, 7 de la mañana y hasta el mediodía nos va a dar hambre, ¿no? Exacto, tipo 11, 10, exacto. 11. Esto pasa porque a media mañana los niveles de energía van bajando, ¿sí? El cuerpo va consumiendo la glucosa, entonces como respuesta a esto el cuerpo libera insulina que tiende a generarnos ansiedad. Entonces lo que tenemos que hacer en ese caso, bien ideal, una colación. Bien. La colación en el caso de un adulto puede ser entre una fruta, ensalada de fruta, un vasito de yogur con cereales, puede ser alguna compota, alguna gelatina, y en el caso de los chicos que tienen más actividad y que en la escuela es bastante complicado conseguir algo saludable, en ese caso optaríamos por algún sándwich que pueda llevar de casa, o alguna fruta, o alguna barra de cereal también. Eso sería lo ideal. Exacto, ¿sí? Ese tipo de colaciones obligan a la masticación, calman la ansiedad, dan algo de energía que me permite llegar al mediodía con no tanta ansiedad. Bien, lo ideal es no estar picoteando todo el día, ¿no es cierto? Sí, no es recomendable hacer demasiadas comidas. En general nosotros recomendamos las 4 comidas principales y 1 o 2 colaciones. Perfecto. Tal vez a media mañana, y si hace necesario, sobre todo en deportista, suele ser necesaria otra colación extra por la tarde. Bien. Después en el almuerzo, bueno, ella es una comida importante también. Yo te quería preguntar, ¿cuántas veces por semana es recomendable por ahí comer carne, pescado, pastas? ¿Qué es lo que se recomienda para que sea una dieta variada? Sí, teniendo en cuenta que, como yo te mencionaba, es la energía, digamos, lo que va a primar en el uso del día, y teniendo en cuenta las recomendaciones que hay hoy en día con respecto a la nutrición, para ser práctico diríamos que la mitad del plato aproximadamente tendría que estar compuesto por vegetales. ¿Sí? Bien. Preparados de cualquier manera. En ensalada, en tortilla, en tante, revuelto, en salpicón, hervido, en puré. ¿Sí? Y de lo que queda del plato, un cuarto del plato sería una porción de proteínas que puede ser carne, no necesariamente carne. Cuando me refiero a carne de vaca, pollo, pescado. O puede ser también alguna porción de proteína que puede estar dada por alguna legumbre, o por huevo, o por queso. En general, la medida que utilizamos es la palma de la mano de la persona que consume. Un cuarto del plato sería más o menos. Exactamente, sí. Si medimos en mano, el de carne es la palma de la mano. No toda la mano completa, la palma. Solamente. Entonces, y no repetir, si me como una milanesa, no comerme 2. Exacto. Como dijimos, la mitad del plato tendría que estar compuesto por fibra, que es básicamente y agua, que es lo que tienen los vegetales. Y de la mitad del plato, entonces un cuarto de carne, y lo que queda puede ser un cereal, que puede ser arroz, fideos, alguna legumbre. Entonces tenemos un plato equilibrado. Y que nos va a llenar seguro. Exacto, nos va a calmar la ansiedad. En el caso de una persona que sea muy ansiosa, un plato de sopa, el famoso plato de sopa previo es muy bueno. Muy bueno, claro, porque ya nos da sensación de saciedad. Exacto, muy bien, nos da saciedad. Entonces, como almuerzo está muy bien. Comer un postre es una buena idea, ¿sí? ¿Inmediatamente después o se recomienda esperar una hora o media horita? Depende de cada persona. En general, a los 15 minutos de haber terminado de almorzar, está perfecto. ¿Sí? Da un poquito de azúcar, sobre todo el que tiene la fruta, ayuda un poco a la digestión. Digamos que es una buena opción. ¿Con qué almorzamos? ¿Con qué líquido? Algunos almuerzan con jugo, otros con gaseosa, bueno, agua, soda. Con las gaseosas tengamos en cuenta la cantidad de calorías que tienen. Un vaso de gaseosa tiene aproximadamente 80 calorías. Si uno toma un vaso de gaseosa en un contacto de un almuerzo equilibrado, tal vez no sea tan perjudicial. Yo en general recomiendo primero almorzar y una vez que terminamos de almorzar,
tomar alguna bebida, que puede ser un jugo o puede ser agua, en el mejor de los casos, sería agua. ¿Por qué muchos recomiendan esto, no estar intercalando con la comida? ¿Cuál es? Porque hay alguna elaboración en el organismo que Sí, que recordemos que la boca hace la masticación y la digestión, la primera digestión se hace en el estómago. El estómago trabaja con ácidos, ¿sí? Claro. Y ese ácido necesita una concentración. En consecuencia, si yo estoy tomando líquido, lo estoy obligando a un doble trabajo el estómago, ¿sí? A extraer el líquido que ingresó y a concentrar nuevamente los ácidos para continuar con la digestión. Perfecto. ¿Sí? Entonces, digamos que facilitamos la comida cuando no tomamos líquido mientras estamos almorzando. Merienda, a la tarde, ¿qué nos recomendás para llevar aguantar hasta la noche? Bueno, depende. Si podemos hacerlo en casa, que sería lo ideal, lo tradicional de esta zona del país es también algún tipo de infusión acompañado de pan. ¿No hay problema? No hay problema con el mate. Yo con el mate cebado te recibí. Sí, porque, bueno, acá es una costumbre tan arraigada. Yo del mate cebado tendría cuidado con el azúcar. En el caso de que alguien no pueda utilizar un edulcorante o no le gusta edulcorante, es preferible endulzar el agua del termo y no endulzar mate con mate, porque uno pierde la cuenta y ahí sumamos muchas calorías. Una cucharadita al agua y ya. Exacto, entonces con el agua es ideal. No hay problema con tomar mate cebado. Sí estaría bueno acompañarlo para que sea una merienda completa con otros alimentos. Un pan integral, alguna porción de queso, alguna mermelada o alguna fruta para hacer una merienda completa. Si yo solamente tomo mate con bizcochitos, no se considera una merienda completa e ideal, ¿sí? Claro, lo ideal es algo de lácteos. Exacto. Y algo de fibra también, algún pan integral, algún pan que tenga salvado, por ejemplo, en el caso de que esté permitido, porque hay ciertas enfermedades en las que no se puede consumir salvado. ¿Recomendás más el pan integral, obviamente, que el pan de harina blanca, digamos? Esto depende. El pan integral y el pan de harina blanca tienen casi las mismas calorías. O sea, si yo lo veo en cuanto a calorías, no hay un beneficio. El pan integral depende también, porque puede ser un pan blanco con salvado, ¿sí? Que se le agrega el salvado, o un pan integral hecho con harina integral. En este caso yo prefería el pan hecho con harina integral. Si consumimos pan con salvado, tengamos en cuenta que la diferencia es que tiene más fibra porque tiene salvado. No tiene menos calorías. En consecuencia, aquellos que pensamos que como es pan integral, me como 5 bollitos y está todo bien, en realidad estoy incrementando calorías. Las calorías siguen allí. Pero me da más energía. Me benefician en cuanto a la fibra. ¿Sí? En cuanto a la fibra. Yo recomendaría, si a uno le gusta el pan integral, no hay problema. Se puede consumir, tiene un aporte extra de fibra, pero en la misma cantidad que uno consumiría el pan común. Sería 1 o 2 bollitos. ¿Podemos hablar de, por ejemplo, el pan en rodajas? 2 rodajitas estaría bien. En millones, a ver, hacer un cálculo exacto depende, varía mucho de un chico y un adulto, pero en general una merienda con 2 millones o con 2 bollitos de salvado o con 8 o 10 galletitas. Claro, sería, no 4 millones. No, claro, no 4. Muchos hacemos, en realidad. La manteca... Chau, ¿la eliminamos? Si uno consume en poca cantidad, no hay problema, porque la manteca es parte de la leche, en consecuencia tiene vitamina. Vitamina A, que justo escuchaba que mencionaban que uno necesitaba exponerse al sol, pero no exagerar la cantidad porque sí tiene bastantes calorías. En ese caso, si uno quiere cuidar las calorías, sería preferible un queso untable. Bien, acá llega una pregunta, Walter, de un televidente que nos pregunta si las gaseosas cero light tienen azúcar o calorías. Las gaseosas ceros no tienen calorías en forma de azúcar, no tienen calorías, ¿sí? Tienen mucho edulcorante. En general, muchas veces hay encuestas que muestran que el consumo de gaseosas bajas en calorías terminan engordando tanto o más como las gaseosas comunes, ¿sí? Porque no quitan la sed, generan ansiedad. Y uno sigue tomando. Y uno sigue tomando. Creyendo que es agua, la ingerimos. Exacto. Además que están muy edulcoradas y al ser muy dulces posiblemente generen algún tipo de ansiedad del cuerpo por cosas dulces. Ya estamos en el final, entonces terminemos con la cena, con nuestro día completo de alimentación saludable. ¿Qué nos conviene cenar? A los adultos más que nada. En general yo recomiendo cenar. Si es posible, hacer una cena liviana. Nada de un tecito y... Claro, no. Yo en general recomiendo, yo en mi caso particular recomiendo cenar. ¿Sí? Cenar, si es posible, vegetales, alguna verdura, si uno tiene, digamos, un sueño pesado o le cuesta dormir, vegetales cocidos, para poder conciliar el sueño más rápidamente, pero es parte de las comidas diarias y digamos que va a permitir contar con un mínimo de energía para que durante el sueño uno cumpla aquellas funciones orgánicas naturales mientras dormimos. Recordemos que mientras estamos durmiendo el cuerpo tiende a recuperar, reparar tejidos,
y claro, funciones hormonales. Claro, funciones, exacto. entonces... Y entonces nos sirve. Bien, una sopa de verdura sería muy óptimo, supongo. Sí, una sopa de verdura, tal vez agregándole un poco de avena que tiene fibra, es una buena opción, ¿sí? En general, tratar de no consumir demasiados caldos sopas con caldos de puchero, o de vaca o de pollo, porque tienden a tener bastante grasa y a subir las purinas. En el caso de que las personas tengan que cuidarse del ácido úrico, por ejemplo, nosotros los restringimos, ¿sí? Por la cantidad de purinas que aportan. Bien.